Bueno, ejercicio 10. Dada la medida de cada uno de los tres ángulos interiores de un triángulo, determinar si pertenece a un triángulo rectángulo. Bueno, primero vamos a tener tres ángulos interiores. Así que vamos a definirlos. El 1 y el 3. Entonces, una vez que vamos a ingresar estos tres triángulos, tenemos que evaluar si se trata de un triángulo. Perdón, lo que vamos a ingresar acá no son triángulos, es el ángulo. Ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Para después definir si estamos hablando de un triángulo recto, decía. Un triángulo rectángulo. Entonces, para que sea un triángulo rectángulo, uno de los tres ángulos tiene que ser igual a 90. Si uno de estos tres es igual a 90, quiere decir que el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es compararlos y buscar si alguno de esos es igual a 90. Lo vamos a hacer con la estructura que veníamos usando. Esta estructura podría ser. Entonces vamos a ir evaluando si el ángulo 1, el 2 o el 3 es igual a 90. En el caso de que uno de los tres de 90, vamos a decir que se trata de un triángulo rectángulo, y si ninguno de los tres es 90, vamos a decir que no. Entonces, por supuesto que acá primero tendríamos que ingresar los valores antes de compararlos. Entonces vamos a ingresarlos. Ingrese el valor ahí va, y lo vamos a guardar en ángulo 1. Esto mismo lo vamos a repetir para ingresar los tres, y vamos a cambiar acá el 2 y el 3. Entonces hasta acá vamos a tener los tres valores. Tenemos los tres valores hasta acá. Y ahora sí, vamos a comparar. Bueno, puede haber muchas formas de hacerlo. A mí lo primero que se me ocurre, lo más práctico en este momento es evaluar. Por ejemplo, podríamos poner acá ángulo 1 y ángulo 2. Ángulo 2, ángulo 1. Escribí bien la variable. Si ángulo 1 y ángulo 2 son distintos, no sé si habíamos utilizado el operador este, pero bueno, creo que no. En vez de poner igual, en vez de evaluar si es igual, por ejemplo a 90, acá estaríamos diciendo que si el ángulo 1 y el ángulo 2, los dos ángulos son iguales a 90, ingrese por la acción del verdadero. Pero acá en este caso no nos sirve porque podría servirnos, pero no. Pero a mí lo que se me ocurre es
decir que si ángulo 1 y ángulo 2, en vez de ser igual a 90, sean distintos de 90. Eso lo hago agregando este signo de exclamación adelante del igual, pero tienen que estar pegaditos. Fíjense que ahí lo voy a volver a hacer para que yo escribo signo, escribo igual y me pone el signo igual tachado, digamos. Entonces acá le estoy diciendo que si el ángulo 1 y el ángulo 2 son distintos de 90, es decir, que ninguno de estos dos tiene el valor de 90, va a ingresar por acá y lo que me queda por hacer es verificar si el ángulo 3 tiene el valor de 90 o no. Y si no, vengo directamente por acá y voy a mostrar, acá digo ángulo 1 o ángulo 2 distinto de 90. Si esto es falso, quiere decir que uno de estos dos es igual a 90. Por lo tanto, el triángulo es rectángulo. ¿Se entiende? Si descarto esto, quiere decir que uno de los dos mide o tiene el valor de 90, entonces ya no tengo que hacer, no tengo que comparar el ángulo 3 porque ya no es necesario. Ya encontré uno que tiene el valor de 90, se resolvió el problema que nos plantea. Si no, va a venir por acá. Esperen que acá tengo un error. Ángulo 2. Creo que acá te pide que lo haga así, a ver. Uno distinto. Ahí está. Vamos, tengo que ponerlo. Claro, tengo que poner las dos condiciones. Si ángulo 1 es distinto de 90 y ángulo 2 es distinto de 90, ahora sí, había un error de sintaxis, pero el concepto es el mismo. Vengo por acá porque esto quiere decir que no hay ningún ángulo con el valor 90, entonces tengo que comparar de nuevo con el ángulo 3. Vengo por acá y ahora digo ángulo 3. Ahora sí puedo decir igual a 90. Porque si es igual a 90, voy a mostrar que el triángulo es rectángulo. Y si no, quiere decir que no tengo ningún valor igual a 90. Por lo cual el triángulo no es rectángulo. Ahí está. Vamos a probarlo. A ver qué pasa. Vamos a ingresar el valor de... Primero va a valer 45, el segundo 15 y el tercero 120. El triángulo no es rectángulo porque ningún valor es igual a 90. Vamos de nuevo. Vamos a poner 80. Ahora sí 90 y 35. El triángulo es rectángulo. Ahora vamos a poner 25, 80 y 90 al final. El triángulo es rectángulo. Bueno, hasta ahí estaríamos entonces. Bueno, acá como algo extra podemos poner, por ejemplo, yo acá podría usar el, como venía comparando con el no es igual. Yo acá también podría decir, si el ángulo 3 no es igual a 90, tendría que cambiar el mensaje. Si no es igual a 90 quiere decir que no hay ningún ángulo igual a 90. O sea, 1 y 2 no eran iguales a 90. El 3
Si está acá, tampoco es igual a 90. Entonces lo que tendría que hacer es cambiar el mensaje. El triángulo no es rectángulo. Y acá vendría al revés. El triángulo es rectángulo. Si este ángulo 3 es igual a 90, en vez de venir por acá, va a venir por acá y me va a decir el triángulo es rectángulo. Estamos acá invirtiendo la lógica, digamos. Entonces, 50, 20, 75. El triángulo no es rectángulo. 80, 90, 50 es rectángulo. Y si pongo 90 al final, 60, 75 y 90. Sigue funcionando igual, solamente invertimos la lógica. Así que hasta ahí estaríamos.